más teóricas tal vez, gracias, es que se desborda del propio término. Un promotor de lectura hacemos un montón de cosas. Somos gestores culturales, sí somos animadores de lectura, sí mediamos, pero también tejemos redes. Y también estamos en constante preparación de muchas otras habilidades, por ejemplo, la observación. Para que nosotros podamos hacer una intervención en algún lugar, tenemos que observar a la gente, tenemos que conocer el contexto, muchas veces la lengua. Ya conocerán aquí a los compañeros que trabajan con multilingüismo, ¿no? Y tenemos que tener como una esfera de acción y además, como decimos, una cajita de herramientas muy grande. Pero aún así, la promoción de la lectura sigue viéndose como algo que sucede nada más como un preámbulo para algo más importante. No sé si me explico, ya lo estaremos conversando y un poco de eso va este espacio y esperemos que se abran muchos más, de dialogar lo que estamos haciendo los promotores de la lectura, pero en verdad desde, digamos, la profundidad del propio término promotor y que buscamos, ¿no?, en este encuentro y en muchos otros, que podamos incluso resignificar ese término, que ya nos está apretando. Este término viene como de los años 80 y ya nos está quedando como cortito para todas las mediaciones que hacemos y más ahora con los múltiples literacidades con las que estamos habitando, ¿no? Entonces, soy Alejandra Roa Márquez y lo digo hasta ahora porque antes que nada llevo casi, sí, toda mi vida, desde muy chiquitita siendo promotora de lectura, a veces sin saber que era promotora de lectura, ¿no? Hasta que alguien más de pronto te lo dice, también eso habría que cuestionarlo mucho, pero lo cierto es que justo ahora, en este momento, porque también los promotores de lectura que hay aquí, no me dejarán mentir, nos movemos mucho los promotores de lectura, ¿no? A veces estamos trabajando sobre cierto tema con cierto grupo y a veces surge otra necesidad y entonces decimos que somos de todas las instituciones y de ninguna, pero también estamos en todos los contextos, pero en ninguno, vamos y venimos. Tenemos este vaivén. Ahorita actualmente yo trabajo con literacidades corporales en una maestría en Guadalajara y pues como mediadores y promotores de lectura que somos, debemos empezar con un cuento. ¿Les parece? Yo estoy diciendo que el grupo al cual voy a intervenir, esos niños necesitan lo que yo les llevo. Y tú llegas a la escuela y llegas al contexto y te das cuenta que no. Para pronto, y ese es uno de los recuerdos que tengo tal vez más vivos, de mis años más mozos en la promoción de la lectura, que me tocó visitar una escuela. Yo llevaba en aquel entonces un proyecto de promoción de la lectura musical, cuentos musicales, ¿no?
Y me acuerdo que la había preparado y teníamos que conectar algunas cosas y llegué a la escuela y los niños, todos estaban rapados para empezar. Eso fue como muy choqueante, ¿no? Todos los del jardín de niños estaban rapados y todos estaban mojados de los pies hasta las rodillas. Y yo pensaba, ¿qué está pasando, no? Y entonces tú entras y, hola niños, ¿cómo están? Les voy a contar un cuento, pero acá en tu cabeza estás diciendo, ¿qué onda está pasando acá? Y bueno, y de repente veo que un padre de familia se sube una escalera y se saca un diablito de ahí, como que no, conecta mi grabadora, ¿no? Y que los niños les empiezan a dar como de comer, que tenían hambre. Bueno, resulta que la escuela estaba junto a un caño, ¿no? A una cañería. Entonces, para que los niños pudieran venir a la escuela todas las mañanas, pasaban la cañería y habían quedado las maestras con los padres de familia de darles de comer, porque por eso no los querían mandar, ¿no? a la escuela. Entonces, tenían una serie, pues, muy profundamente, tenían una plaga de pediculosis ahí, ¿no? Y entonces, pues claro, los niños venían rapados, no estaban bien alimentados, y yo vengo con mi cuento de princesas. Eso no es algo que nosotros sabemos los mediadores, que no llevas un cuento, ¿no? Llevas un bagaje también y de opciones y de estrategias y de metodologías para afrontar ese reto que tienes. Es como en un segundo tener que desmenuzar la realidad para poder atenderla, ¿no? Pero bueno, espero que ya deje el micrófono para hacer la parte que quería hacer y no pase nada, lo espero de verdad, ¿eh? Pau, no, ya no, mejor no. Rosalina. Ah, no. ¿Te los pasa ahí? Bueno, dijimos que vamos a liberar nuestras manos y con esto yo me voy a despedir para dar el paso a nuestros ponentes, ¿ok? Vamos a calentar las manos y vamos a disponer del cuerpo para que suceda algo aquí, no sabemos qué. Entonces tú me sigues. Subo mis manitas hasta arriba de la cabeza. Estírate, pero en serio, espérate. ¡Qué rico! Y te provocas un bostezo, ¿vale? Y te lo saboreas, así como las mañanas que no te quieres despertar, ¿no? Subo mis manitas hasta arriba de la cabeza. Abre, cierro, abre, cierro. ¡Más rápido! ¡Más rápido, más rápido! Saludo a los ponentes. Saludo al de atrás, no le piquen el ojo. Saludo con mucho cuidado a los de junto y trato de tocar sus dedos. Y cuando los toco, los estoy mirando. Mira a la persona que le bajo las manos. Cuando yo diga uno, aplaudimos, ¿vale? Indiscutible. Uno, sincronía. Uno. Si yo digo dos, fíjate muy bien. ¿Me ayudas? Ahí sentadito. Si yo digo dos, a la persona que tienes junto, si no tienes a alguien junto, lo tienes que resolver. Pero no te puedo dar la respuesta. Tú lo resuelves. Pero vas a buscar a alguien con quien hacerlo. Un niño una vez me lo hizo con la pared y dije, no, se me iluminó otra posibilidad. Dos es chócalas, chócalas. Y uno, dos. Pero te echas ahí un sonidito, ¿ok? El que tú quieras, ¿vale? Entonces siéntate. Indiscutiblemente vamos a regresar a estos dos. ¿Ok? Dos. ¿Sí? Ya lo hiciste, lo resolviste. Uno. Uno. Nos sentamos. Había una vez. Gracias. Ay, es que hablo mucho con las manos y siempre ando dejando el micro, pero no lo dejaré caer esta vez. Había una vez. ¿Me ayudas? Perdón. Había una vez en una rama de un árbol una araña. Obsérvala bien, ¿eh? Esa araña se llamaba Lana. Lana la araña. ¿Listos? ¿Todos? Uno. Uno. Y juntos todos. Lana, la araña, todos. ¿Ok? ¿Qué le pasaba a la araña? Se caía. ¿Cómo crees que está aquí? ¿Puede hacer su mano así? ¿Cómo se cae? ¿Listos todos? Lana, la araña. Y una vez que se cayó, ¿qué le pasó? ¿Cómo lo hizo? Fíjate,
la araña iba por la rama del árbol, se cae, teje otra vez lanza ¿qué me dijiste? Una telaraña y se regresa a la rama. ¿Qué le pasa después? ¿Cómo? Miren cómo brinca. ¿Listos? 3, 2, 1, nos vamos desde un inicio y… Luego, no me sigan a mí, no me esperen, cada una. Y luego, ¿cómo se caía? Oye, pero está muy serio todo aquí, ¿no? Ustedes tres, chicas, ¿qué les parece? Que nos van a acompañar con las manos, ¿ok? Y la secuencia que van a seguir solo ustedes tres va a ser… ¿Ok? A ver, las escuchamos y… Muy bien. Ustedes, dos, ¿les parece? Con ustedes tres, piecitos, ¿no? ¿Les parece? Todo este lado la historia. Vamos a llevar la historia. Vamos a tener un poquito de música aquí, ¿ok? ¿Y ustedes cómo les va con eso? ¿Sí? A ver, bien. Bueno, vamos a ver qué sale. Con esto ya me despido, ¿ok? ¿Listas? Y… Nos quedamos que se cayó para allá. Así no puede acabar una historia. Ya tuvimos el inicio, el desarrollo, la tensión, la pobre va de aquí para allá, de aquí para allá. Así me lo imagino, la verdad. ¿Cómo es que va a tener un cierre esta historia? Un cierre abierto, le decimos ahora a los niños y a las niñas, también a los jóvenes, para que no entendamos que como el conocimiento estuviera encapsulado, sino que el conocimiento va a seguir haciendo enredadera, ¿no? Entonces, ¿cómo la terminamos? Se cansó de esa rama y se fue a buscar otro árbol. ¿Y qué movimiento me pondrías? Anda, bien bonito, miren ese movimiento. Y entonces, ¡pau! ¿Lo tienen de este lado? ¿Sí? Bien. Última vez. Pero, ¿cómo le ponemos en una cuenta? ¿La araña? La aventura de la araña. Le está poniendo nombre. La aventura de la araña es este cuento. ¿Listas? ¿Listos? 3, 2, 1. Ustedes esperen. En pausa. ¿Ok? Ustedes empiezan primero. Esto puede ir la música por delante. 3, 2, 1 y… Gracias. Ahora sí, esto es más o menos este solo es un ejercicio de una actividad muy sencilla que se podría hacer desde la visión de la literacidad corporal. La literacidad corporal, y un poco si quieres regresar, Pau, ya para que empecemos esta mesa, que no tenemos tanto tiempo, pásale mi corazón, yo ya me tomé bastante, tenemos que puntualizar ciertas cosas. La mesa se llama Ecolecturas, prácticas socioculturales. Empecemos por ahí. Desde hace un tiempo ya se ha abandonado la idea de que alfabetizar es lo más importante, digamos, en los contextos educativos y formales sobre todo, porque alfabetizar era una necesidad o fue una necesidad pues, de políticas públicas y del gobierno por allá después de la revolución. Había mucha gente que no sabía leer y escribir y entonces tenían que codificar y decodificar el código, pero eso no fue suficiente en las escuelas. Se dieron cuenta que no solamente era codificar y decodificar, luego vinieron las propuestas de que comprensión lectora, que los aprendizajes clave, que las competencias, las habilidades lingüísticas. Lo cierto es que la literacidad, que es esta parte también es como un lente teórico óptimo, dice una teórica, nos permite entender que la lectura, la escritura, la oralidad y otras tecnologías de la palabra son prácticas socioculturales adscritas a un contexto sociohistórico y específico de un grupo, de una cultura en un tiempo determinado. Entonces eso nos permite a nosotros entender
como lo dijo Ferrero y Teberovsky, también lo dijo Fierro, que no leemos y escribimos en sí mismo. Es decir, no leemos y escribimos para leer y escribir, sino que leemos y escribimos para la vida. Es decir, en la escuela estás enseñando el código, codificar y decodificar, pero una vez que el cuerpo sale de la escuela, pues hay práctica vernácula. Entonces, ¿cómo nosotros en esta mesa quisimos dar cuenta de lo importante que se vuelve la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas socioculturales? Y luego dijimos, para mundos posibles. ¿Por qué? Porque finalmente, y no es que empecemos aquí una discusión sobre qué es lo bueno o lo malo, no, sino más bien lo que queremos es justo reflexionar cómo cada una de estas propuestas que van a ver generan un mundo posible, ¿ok? Y la primera persona que quiera tomar la palabra, ¿quieres ser tú, Pau? Me levanto para verlos mejor. Piali, nano toca Paulina Salazar, naniego a Mexicualtepetl, mahatzanánimo machtihquinahuatl, pamparanánimo islia yehyetzi tlachtoli. Muy buenas tardes, mi nombre es Paulina Salazar, yo en realidad soy chilanga, originaria de la Ciudad de México. Sin embargo, aprendí a hablar la lengua náhuatl, variante de la huasteca veracruzana precisamente, y bueno, la aprendí porque creo que es un idioma con mucho valor cultural. Les platico esto como de manera resumida porque quiero que vean mi contexto, de dónde vengo yo. Al momento de yo aprender la lengua, digamos que desvió mi camino y de allí empecé a dedicarme a la promoción y difusión de lenguas y culturas indígenas. Particularmente estuve apoyando proyectos culturales que bien abogaban el fortalecimiento de las lenguas o para la edición de libros en alguna de estas lenguas indígenas. Como contexto general y rápido, ustedes saben que en México hay 11 familias lingüísticas divididas en 68 agrupaciones y a la vez tenemos más de 360 variantes lingüísticas. En la Ciudad de México, de donde yo soy, a mí me tocó trabajar con las 55 que se encuentran tan solo agrupadas en la Ciudad de México debido a la migración. Bueno, debido a la chamba que yo he tenido, empecé a ver como estos problemas que tenemos, digamos, para el momento de promover la creación de estos materiales, de estos libros. Y más problemas teníamos con los mismos autores que luego no sabían cómo dar difusión, cómo promover la chamba que ellos están haciendo con tanto esfuerzo, y al mismo tiempo tenían el libro y luego no sabíamos cómo hacérselo llegar a la gente, ya no digamos a su comunidad, sino cómo ampliar este universo, ¿no? Cómo darlo a conocer a nivel nacional. Bueno, una de las cosas que vimos o que vi también yo fue pues esta convivencia de estas 55 lenguas, cómo le hacemos para adaptar estrategias de promoción de la lectura, pero a esta variedad de lenguas. Una característica que tiene, no digo que todas, no he trabajado con todas, pero sí con las que me ha tocado trabajar, es por ejemplo que son lenguas que son formadas desde las palabras son formadas desde las onomatopeyas. ¿Sí saben qué quiere decir onomatopeya? Bueno, para los que no sepan, son palabras que son originarias desde el sonido de algún animal o fenómeno natural. Considerando esto y yo aprendiendo a hablar la lengua náhuatl, me di cuenta, por ejemplo, de ello, y hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la que yo doy de ejemplo de estos sonidos, de ustedes cuando llovizna, ¿cómo escuchan? ¿Qué sonidos les llega cuando llega la llovizna, por ejemplo? Un ejemplo, en náhuatl es muy parecido y ellos lo escuchan como… Bueno, en náhuatl que está lloviznando se dice chipini. Esta característica la tienen varias lenguas. Entonces, considerando yo esto, una de las estrategias que apliqué con un grupo de más de 15 lenguas indígenas fue, ¿por qué no comparten entre ellas cuáles son estos sonidos desde donde ellos parten? Porque la oralidad es una parte esencial para la transmisión de conocimientos, ¿no? Y también de historias. Entonces, y además tenían que convivir y fue, agarremos sonidos. Entonces lo que hice precisamente fue de, ¿cómo suena la lluvia? ¿A ti cómo te suena? ¿Qué sonido hace el gato? ¿Qué sonido hace la vaca, el perro? Todos suenan bien diferentes en las diversas lenguas, y no nada más lenguas indígenas, sino lenguas de todo el mundo.
los sonidos de los animales, de los fenómenos naturales, suenan bien diferentes. Es también no solamente cómo hablamos, sino cómo escuchamos, ¿no? Un poquito esto. Entonces, mi chamba ha consistido precisamente en ir adaptando estas estrategias para diferentes contextos lingüísticos, porque a mí me toca trabajar con el multilingüismo. Y además dar visión a todas las lenguas, porque eso sí, en la Ciudad de México predomina el náhuatl, pero no nada más el náhuatl que pertenece a Milpalta, sino hay mucha gente de aquí de Veracruz, hay otros de Guerrero y otros de Oaxaca, y aún así el náhuatl se escucha bien diferente y sus concepciones también son percibidas de diferente manera. Entonces, si nada más esto es el náhuatl, que tiene 30 variantes, pues imagínense ahora juntar a las demás de 360 lenguas que existen en México. Esto ha sido un poco mi chamba y la verdad es algo que ha sido muy gratificante y que bueno, después espero compartirles más porque hay una coincidencia con el trabajo que está haciendo Alejandra con el cuerpo, que la manera en como en náhuatl nombran los números tiene que ver con el cuerpo. Se concibe desde el cuerpo humano, entonces desde el ser, desde allí empezamos. Entonces tenemos toda esta variedad de culturas, toda esta variedad de bagajes de conocimientos que permean cómo leemos, cómo escuchamos, cómo escribimos y cómo vemos, porque también sabrán que lo que son los vestidos, los bordados, también nos narran historias, también nos cuentan cosas. Entonces ya no nada más es el texto, ya tenemos colores, ya tenemos formas, tenemos nudos, todo eso nos habla y son de las cosas que vamos considerando para hacer este tipo de promoción e irlas adaptando a la difusión de estos trabajos. Y bueno, me fui muy rápido porque también ya queda poco tiempo y faltan mis compañeros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también voy a comentar algo muy brevemente. Yo prefiero leer algo porque, pues nada, creo que platicando, a veces a mí se me va el hilo, entonces termino platicando de muchas cosas. Pero bueno, nada, brevemente. Mi experiencia con las lenguas y con la promoción de la lectura ha sido como bien diversa por muchas casualidades y tuve la oportunidad de colaborar aquí con mi compañera Paulina en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas hace unos años y fue bien interesante porque ahorita como voy a leer un poco, creo que mi trayectoria ha sido más bien como un arco narrativo vital propio, de la oralidad, de las lenguas, de mi familia, pasando por los libros y al final regresando un poco a la oralidad, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer algo rápidamente. Espero no tardar mucho para que tengamos tiempo más bien de hacer preguntas y conversar. Mis abuelas no sabían leer, a mis abuelos casi no los conocí, pero mis recuerdos están poblados de sus historias que contaban durante la cena, en los cumpleaños, en las navidades, historias que viven oralmente en mí y que si en algún momento las escribo, sé que serán otras palabras, las mías, y si esas palabras son leídas por alguien que no tenga idea de quién soy, serán sus recuerdos, los de ustedes en este caso. Mis abuelas no sabían leer, pero aún así se movían por toda la ciudad, agarraban camino, ida y vuelta a sus respectivos pueblos, trabajaban en oficios tan diversos como planchar o vender mercancías, hacían de todo, además de mantener vivas a sus plantas y jardines, cuidar de hijas, tías, nietos, pájaros, borregos, gallos y gallinas. Quiero decir con esto que para existir no necesitaron leer.
Leer era un accesorio. Cuando era necesario, se preguntaba a los nietos o al vecino para leer las cartas, para hacer cuentas o tomar un autobús. Uno de mis abuelos era purépecha y antes de aprender español aprendió inglés en Estados Unidos. Cuando tuvo que decidir entre ir a la Segunda Guerra Mundial para obtener su residencia, su green card, o regresar a México vivo, prefirió continuar su vida. Afortunadamente, ¿no? Aprendió español viviendo, no en la escuela. Su pareja, mi abuela, hablaba náhuatl de una de las regiones centrales de Hidalgo. Ninguno sabía leer ni escribir. Mi padre no logró aprender estas lenguas, aunque las entendió alguna vez. Ya casi las olvidó. Yo no aprendí ninguna de las dos, pero cuando escucho pirecuas, no sé si conocen la pirecua, por aquí, alguien. Música de Michoacán, que se canta precisamente en purépecha. Entonces, cuando de pronto yo la he llegado a escuchar, pues nada, como que sé que alguna vez lo entendí. Y bien, hoy mismo, de hecho, este día, hoy 24, mi abuela materna cumple 95 años. Es la única que vive. No sabe leer ni escribir, pero tiene más lucidez e historias más divertidas que mucha gente que lee. Aunque parezca que les estoy desanimando para acercarnos a la lectura, es lo contrario. Primero, imaginemos no haber tenido la oportunidad de aprender a leer. Les pregunto, ¿cómo nos acercaríamos al mundo en este momento? ¿Sería vital o absolutamente necesario? ¿Seríamos mejores personas o seríamos peores? La realidad sería más real o más imaginaria si no supiéramos leer. ¿De qué nos perdemos si no leemos o qué ganamos si lo hacemos? Muchas de nosotros crecimos con algo que ahorita llamaré instinto lector. Es decir, que pocas veces cuestionamos esa habilidad conscientemente. En mi caso, nunca me pareció extraordinario ni raro que mi abuela no supiera leer. Tardé tiempo en entender que no era por flojera cuando nos pedía a los nietos que le leyéramos, una ceguera irreflexiva de mi parte. Sin embargo, en mi experiencia, leer era más bien instintivo, venía con el proceso de crecer. En casa había libros, pero no los leía. Los exploraba más bien con el tacto y con el olfato. Creo que a muchos nos ha tocado iniciar por ahí. Bien, claro, para mí era mejor que me leyeran en voz alta. Eso sí era flojera mía, lo reconozco. Pero también era la posibilidad de imaginar perdiendo los ojos en las sombras de la noche, poder que disminuía cuando la mirada se fijaba en esas hormiguitas negras, titilantes con extraños significados. Sin embargo, el placer de que nos lean en voz alta se reduce en gran parte cuando descubrimos esa voz que nos lee en nuestros adentros. Cuando leemos en silencio nos encontramos y eso viene con el tiempo, con mucha práctica y mucha paciencia también. Juan Domingo Argüelles, en un libro titulado Antimanual para lectores y promotores del libro y la lectura, explora varias veces la idea de que los libros solo tienen sentido con la vida misma y de hecho la palabra escrita es semilla que nunca germinará si nadie toma el libro en sus manos y lo lee. Las palabras escritas en un libro están dormidas, latentes, son letra muerta, en tanto no les den vida nuestros ojos, nuestras emociones, nuestro pensamiento, en fin, nuestra experiencia de leer y de leernos en ellas. En ese sentido, exploro una idea. Para vivir no es necesario leer, pero si no leemos, perdemos una gran parte de la existencia, más allá de nuestra experiencia inmediata. La lectura se convierte en esa escalera que nos permite ver encima de un muro
lo que está más allá de lo evidente. Y lo evidente es el lenguaje que tenemos a la mano. Las palabras, la experiencia de este momento, la oralidad y su imposibilidad de fijarse en el tiempo, me parece que es justo su encanto, pero también su condena. La escritura permite fijar la oralidad, pero es una ficción. La escritura no retrata siempre la manera en que hablamos y lo que decimos. Sin embargo, la escritura y la lectura nos permiten trascender el tiempo, pensar con otras ideas, escuchar con otros oídos, mirar lo que no podemos ver con nuestros propios ojos. La lectura nutre nuestra existencia, alimenta lo que experimentamos en silencio y nos damos cuenta de que en cualquier idioma y en cualquier lengua se ama y se odia, aunque se diga con otras palabras, con otros símiles, con otras metáforas. La lectura nos permite escucharnos adentro y expresarnos afuera. Leer nos acerca a las personas porque nos acerca a nosotros mismos. Sin embargo, en mi caso, la lectura llegó un poco tarde. Envidio, y lo digo con mucho cariño, a los niños que leen desde pequeñitos, porque la lectura por placer y gusto, por lo menos en mi caso, llegó más grande en la adolescencia. Sin embargo, algunas lecturas me marcaron, lecturas de niño que aparecieron en el estante de libros, en las colecciones que estaban por ahí en casa, cuando me leían en voz alta o cuando mi hermana me contaba lo que leía. Lecturas que me tomaron desprevenido, pero que de alguna manera fueron formativas y placenteras. ¿Quién puede de pronto no reconocer el placer de imaginar? Ese esfuerzo que de niños tenemos potenciado y de grandes se nos vuelve como de piedra, aunque insistiría en que la lectura nos permite mantener ágil esa imaginación como si se tratara de un músculo. Bien, voy a brincarme un poquito para llegar acá. Sí, me gustaría más bien como ir leyendo, ir platicando. Más que nada, contarles un poquito de cómo llegué a editar. Es un poco muy peculiar porque yo estudié letras y las letras por necesidad me llevaron a estudiar edición, o más que nada, primero a hacer libros en un taller muy casero, y eso me llevó precisamente en algún punto, en algún momento, a trabajar este libro, que fue un poco el primero que hice, no sé si se vea. Es un libro de poesía de Manuel Bolom, que es un autor chiapaneco, y él coincidimos hace mucho tiempo en un taller de poesía, y a mí me gustó mucho, mucho lo que él escribe. Sin embargo, él no contaba con libros en ese entonces, y bueno, él escribe en tzotzil, una lengua muy peculiar. Recuerdo que alguna vez leí, más bien lo escuché leer, y el símil es muy peculiar, es como, un poco retomando lo que comentaba aquí mi compañera Paulina, es como mucha onomatopeya, y creo que se le ha denominado que es como una lengua como si hablaran pájaros, no sé. Bueno, y justo el libro se titula Sueño de pájaros. Yo no sé leer, lamentablemente, tzotzil, pero cuando he tenido la oportunidad de escuchar a Manuel leerlo, justo, son como pajaritos, como hablando. Es muy, muy peculiar. Bueno, cada lengua tiene sus peculiaridades, ¿no? Como comentaba Paulina, 68 agrupaciones, quiere decir que son 68 lenguas muy en general, muy, muy diversas en tanto sonido, en tanto estructura, gramática, en fin, ¿no? Bueno,
Quiero hacer el cuento un poco más corto. Editar en lenguas para mí ha sido o fue bien complejo porque nosotros tal vez en español no nos percatamos o no tomamos en cuenta que para escribir ciertas lenguas, para escribir ciertos sonidos, fonemas, necesitamos acentos, signos, vocales. Por ejemplo, hace tiempo yo estuve estudiando purépecha, tratando de recuperar justo lo que comentaba ahorita, recuperar un poco la lengua de mi abuelo. Y el purépecha tiene sonidos que no existen en español, ¿no? Es bien interesante porque cuando tomé esta clase nos prohibieron, bueno, el instructor nos prohibió, de alguna manera, nos prohibió escribirla. Todo era oral. Todo era oral y la cuestión acá era aprender a imitar los sonidos. Y así aprendí, ¿no? Bueno, lo poquito que pude estudiar. Bueno, ¿a qué voy? Que hacer libros en literatura, en lenguas, de literatura en lenguas, me llevó precisamente a reconocer que yo terminé una maestría en edición y para mí lo complejo no fue claro, construir el libro, pero también después qué pasaba, ¿no? ¿Quién lo iba a leer? Y eso lo platiqué también con Manuel, porque él decía, bueno, está bien padre el proyecto y a mí me gusta escribir, decía él, pero pues mi familia no sabe leer. Y en la comunidad poca gente sabía leer, ¿no? Entonces, claro, para mí sí fue como un inicio en ese sentido de la promoción de la lectura, porque pues a mí me gusta escribir, yo también escribo hace muchos años, pero también ha sido justo como el punto de inicio el objeto, ¿no? No es tanto ahorita para mí un punto de llegada, sino un punto de inicio donde empieza de pronto el verdadero trabajo, ¿no? Que es quién lo va a leer, cómo lo vamos a leer, cómo lo vamos, de nuevo, como retomando el título de esta charla, a socializarlo. Y socializarlo me parece que tiene que ver con lo que intentaba aquí ir narrando, que tiene que ver con nuestra historia personal, biografía lectora, cómo llegamos a la lectura, pero también qué sucede con eso, ¿no? Entonces, quisiera cerrar con un pequeño párrafo que tengo por aquí. Justo, para mí en lo personal, compartir es el acto que da sentido a mi labor profesional y académica, promover la lectura, la escritura y la oralidad para compartir y conocernos, mediar la lectura para compartir lo que somos, compartir para abrir las fronteras también del idioma, reconocernos por medio del lenguaje, compartir, creo yo, es liberarnos también de las ataduras del prejuicio. Compartir es también la manera en que crecemos y nos reconocemos en los otros y las otras. Y bien, para concluir, me parece, quiero más bien como solo dejar aquí una reflexión que puede ser contradictoria, que leer es un acto solitario porque es al mismo tiempo, creo, un acto social, una acción que comienza por compartir de nuevo, y hacer público, o publicar en este caso, una serie de ideas, pensamientos, palabras, dudas y confusiones. Ok, y cierro. Bien, para mí nada más es esto, quiero cerrar con esta palabra, ¿no? Que es compartir. Para mí ha sido como editar y volver a regresar a la idea de socializar la lectura. Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a ir un poco muy rápido porque tenemos solo 5 minutos. Me gustaría señalar que mi propuesta va en torno a la literatura sorda. Este concepto de literatura sorda que se ha venido trabajando desde el 2016 aproximadamente en otros contextos no latinoamericanos. Aquí ha llegado un poco tarde con otras propuestas, pero bueno, yo lo trabajé en la licenciatura, lo volví a trabajar en la especialidad
y es algo en lo que me he interesado por teorizar, pero también por llevar a la práctica, porque al no estar aquí en México como tal, traerlo a la práctica resulta un poco difícil porque necesitamos que se sumen personas, que se interesen personas. Entonces, bueno, este proyecto que se titula Séñame un libro es un taller de literatura que surge en el 2020 a partir de la pandemia, surge de manera virtual, donde, bueno, se integran distintas personas sordas que están en varios estados del país para compartir literatura. Mi intención en ningún momento fue imponer el español, porque yo sé que el español para la comunidad sorda es un tema muy delicado, es un tema muy complicado, y yo jamás quise llegar como de, bueno, vamos a leer. Y bueno, aprovechando que aquí estábamos comentando sobre leer de distintas formas, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a la literatura sin la necesidad de llegar al español? Y no digo que leer palabras esté mal, o no, ya no lean palabras, y mucho menos se lo voy a decir yo a las personas sordas, porque no es mi intención ponerme de tirana del español, pero tampoco se entiende como el libro como español, leer como español. Y para aprender español necesito muchísimos años de alfabetización a los que no tuve acceso. Entonces, pues bueno, yo aquí traigo unas presentaciones. La autora de este haiku está aquí presente, es Claudia. Este es resultado del taller de literatura. La propuesta en el taller de literatura es acercarnos a través de recursos visuales. Por ejemplo, trabajamos con el libro álbum, exploramos caligramas, exploramos el haiku, a pesar de que el haiku tiene español, o bueno, es un texto escrito, es breve y es muy concreto. Y claro que se requiere muchísimo esfuerzo para concretizar algo que quieres decir, pero pues ese también es el chiste, ¿no? Ponernos a experimentar un poco. La actividad de la que surgieron estos haikus, pues fue primero tomar una fotografía de algo y después traducirlo en palabras. Entonces las voy a ir pasando en el poco tiempo que tengo, y mientras hablo pueden irlas observando. Este proyecto surgió al principio como un programa institucional, dentro de un programa institucional, pero después pues fue autogestivo. Es decir, dije, bueno, vamos a seguir reuniéndonos, tenemos el Zoom, voy a invitar a mis amigas que sigan aquí, y así fue como lo hicimos. La verdad es que es un poquito difícil porque conseguir libros específicamente visuales, material ilustrado, es caro. Es caro para hacer un proyecto autogestivo, pero el chiste era compartir literatura. Entonces, bueno, buscando recursos en internet, videos, películas incluso, y haciendo poco a poco mi biblioteca para compartirla con los asistentes al taller, pues fue como este proyecto se ha ido logrando. Aquí podemos ver otro haiku. ¿Qué más quería compartir? Que, bueno, también hicimos caligramas, y por supuesto que una de las propuestas de la literatura sorda es que es literatura sorda porque es hecha por personas sordas, pero también porque habla de los temas que atraviesan a las personas sordas. No solamente, bueno, no forzosamente, pero en la mayoría de los casos sucede así. ¿Por qué? Pues porque hablamos de lo que conocemos, hablamos de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que está en nuestro contexto. Entonces, aquí pueden ver la transcripción. Soy sorda, sí puedo hacer todo sin oír. Los visuales tienen más habilidades. Es mi derecho comunicarme en LSM, no soy muda, puedo hablar para grabar al cerebro y las palabras. Entonces, bueno, la anterior era un implante coclear. Aquí tenemos un oído y tenemos una seña de la comunidad sorda. A lo mejor pueden notar que tiene 6 dedos, pero bueno, ¿quién soy yo para limitar su creatividad? Y un breve cuento donde también cuentan una experiencia. Bueno, la consigna era contar una experiencia sobre la niñez. Y aquí está, la chica habla sobre cómo fue darse cuenta de que era sorda porque sus compañeros se dieron cuenta de que ella hablaba diferente. Entonces, habla diferente, te veo diferente,
y pues como esa sensación de extrañeza. Estos son los carteles cuando hicimos nuestro taller más autogestivo y tocamos temas como de la distopía, y entonces la actividad fue: ahora tú elabora tu propia distopía, y entonces en cada sesión nos reuníamos para que los compañeros en lengua de señas expresaran pues su historia, la historia que ellos mismos habían inventado. O sea que, aunque accedíamos a la literatura de manera visual, no había siempre español, pues lo expresábamos en lengua de señas y de manera escrita también. Esto era acordado previamente, es decir, yo les preguntaba, pues, ¿cómo quieren que esta actividad sea? ¿La escribimos? ¿Lo hacemos en señas? Pues justo, como se sientan más cómodos. Estos son algunos de los libros que estuvimos trabajando. Ahí está, creo que el que más éxito tuvo fue Emigrantes, que es totalmente ilustrado. Y después el taller se volvió específicamente de mujeres, taller de literatura para mujeres sordas, porque la verdad es que estábamos en un grupo de WhatsApp donde había hombres y mujeres, pero los hombres a veces iban, a veces no iban, queríamos hablar de cosas más, pues más de nosotras. Entonces un día les dije, vamos a hacer un grupo solo de mujeres. Entonces nos pasamos a este grupo ultra secreto y se abrió ahí el taller de literatura para mujeres sordas. Seguimos trabajando el caligrama, porque además, al ser nuevas integrantes, pues podíamos repetir las actividades. Aquí leímos este libro, álbum, que habla sobre el regreso a casa y la sensación con el recordar a la comida de mamá, los olores, y hicieron la actividad relacionada con eso. Un ejemplo de cómo trabajábamos en la sesión, y eso sería todo de mi parte. Bueno, ya no nos dio tiempo de tener una sesión de preguntas, dudas o comentarios, pero les queremos pedir un favor. Les vamos a pasar se me fue el nombre, separador, separador con la imagen de un nuevo proyecto que estamos realizando con ayuda de Abraham Méndez, que es el creador del separador y de la postal que les dimos. Y atrás viene un código. Si nos hacen favor de mandarnos allí sus reflexiones o sus historias, nos gustaría mucho compartirlas y leerlos con ustedes. Gracias. Muchas gracias.